Amigo Guarino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Estamos ante una nueva etapa de la economía? Mira, yo creo que lamentablemente no. Yo creo que lo que estamos viendo es, o lo que vimos en todo caso en los últimos meses, es una puja muy fuerte entre lo que era un titular de Banco Central que empezó acatando de alguna manera los designios de Cristina Fernández, del ministro Kicillof, y que en algún momento cuando se dio que todo eso no, de alguna manera no le resultaba cómodo, que tenía que empezar a pelear un poco más lo que era el tipo de cambio, que veía que no había una predisposición a tener una devaluación que siguiera lo que era la marca que tenían los precios, digamos, la inflación en general. Proponía otras medidas de corte un poquito más conservador, y ahí es donde más ortodoxas. Sí, digamos, más ortodoxas, es decir... elevar las tasas. Subir las tasas, en general, una de las cuestiones centrales de Fábrega era justamente que él tenía 3 variables que manejaba. Y en rigor manejaba 2 y una no podía. O sea, tenía la inflación, que no podía manejarla y que pedía siempre que el Ministerio de Economía de alguna manera tratara de acotar la inflación a un 2% mensual. Él decía que si la inflación era del 2% mensual, él sí podía manejar lo que era la tasa de interés por un lado y por otro lado el tipo de cambio. Claro, esto de alguna manera se dio contadas veces a lo largo del año. Tuvimos un comienzo de año muy fuerte, con una devaluación del 20%, una inflación por encima del 4% varios meses. O sea, Fábrega ahí no podía hacer nada. Fábrega ahí en general no podía hacer nada. ¿Y lo otro eran las reservas que podía manejar? Claro, las reservas, él tenía siempre un número, él decía que tenía su número mágico que era 28.000 millones de dólares. Él de 28.000 para arriba estaba todo bien, hacia abajo él veía que había complicaciones porque empezaba a generarse cierta desconfianza con respecto a lo que podía llegar a ser el Banco Central. Y la pelea fue esa justamente. Y la tercera eran las tasas. La tercera eran las tasas, digamos. Las que tasas tampoco de interés, las podía manejar mucho. La verdad que no mucho, porque de hecho hubo una fricción muy fuerte. En algún momento un Kicillof que ganaba poder a lo largo de los meses, le ponía directores en lo que era el Banco Central y por otro lado también le discutía mucho de las medidas. Había un director que era sigue siendo Germán Feldman, que representaba los intereses del Ministerio de Economía ahí adentro y por supuesto, si bien era permeable Fábrega a lo que pedía Kicillof. Julián, entonces, se va Fábrega, ingresa Vanoli. Sí. Una de las pocas cosas que ha dicho es que él está dispuesto a utilizar las reservas que hagan falta, o sea que ese límite de 28 o 27 ya no existe. Mira, yo tiendo a descreer de la declaración de Vanoli. Me parece que es importante desde el punto de vista de que los importadores en este momento, que necesitan dólares para traer su mercadería y para poder, en todo caso, completar procesos productivos, van a estar atentos a ver si el Banco Central les libera. Ahora, la información, la realidad, lo que dice es que todavía, obviamente, eso no está pasando. De hecho, la última semana, los últimos 3 días antes de que Fábrega saliera del gobierno, de que le dieran salida en todo caso, lo que hubo es una reacción muy fuerte, yo diría positiva por parte del Banco Central, de decirle a los importadores, señores, acá tienen los dólares, por lo menos tienen una parte de lo que les venía debiendo. Eso fue para mí, me da la sensación de que fue mucho para el gobierno. Cuando vieron que bajaba las reservas por debajo de 28.000 millones, lo llamaron, le dijeron que frenara la salida de dólares. Fábrega le dijo, mira, yo puedo frenar la salida de dólares, pero lo que no puedo hacer es ajustar toda la economía. La economía tiene desequilibrios muy fuertes y no tienen que ver con la salida de dólares. Ese fue el problema. Yo creo que esa fue la salida. Muy bien, Julián, te invito a conversar con Marcelo Saín, diputado en Nuevo Encuentro, sociólogo, especialista en seguridad, fundador de la Policía de Seguridad Aeronáutica, ¿no? Aeroportuaria. A la portuaria. Sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Un intendente sentado conmigo me dijo, estamos preocupados por la economía, pero estamos mucho más preocupados por la seguridad o la inseguridad en la provincia.